Gentes como Isauro, Marina, Eduardo y tantos otros de ese momento concibieron una escuela vinculada esencialmente, orgánicamente, por raíz a lo sindical. Y lo sindical, una célula más de la vida del pueblo, de los deseos populares. Nosotros prepararemos a los hijos para que sean conductores en la hora de los pueblos, cuya aurora comienza anunciando el mediodía brillante en que los pueblos tomarán las riendas de su propio destino. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Cuando era chico era travieso. Nosotros anduvimos siempre juntos hasta los 18 años, 19 años. Y él iba a estudiar a Córdoba kinesiología. Después tuvimos que dejar porque no podíamos solventarlo. Entonces siguió el profesorado de Historia y Geografía. Él jugó siempre en River. Era un desastre porque él no se entrenaba. No le gustaba mucho entrenar, era medio vago. Entonces en el entrenamiento él se levantaba, siempre andaba apurado, entonces salía corriendo y en 5 o 6 minutos llegaba a la escuela a dar clase y ese es el entrenamiento que hacía. Era uno de los profesores que más queríamos y el que nos permitía jugar con la historia y con lo que se vivía en ese momento. Y en el patio del gremio del caucho, me acuerdo, Eduardo daba clases de historia, pero lo veías realmente como en algo lúdico, como jugando con los trabajadores. En las asambleas era escuchado con un silencio absoluto como la palabra máxima de todos los compañeros. Un hombre de un vigor intelectual y físico notable, gran orador, apasionado, luchador incansable. Él pensaba que todos podíamos participar, ¿no es cierto?, desde distintas perspectivas ideológicas. Él tenía términos de pensamiento mucho más amplios. Él pensaba en sectores sociales, en clases sociales. Yo considero que para un grupo de compañeros realmente este es el punto cero de partida, porque no hemos participado tal vez como muchos compañeros que les podríamos decir amigablemente que peinan canas en esto. Nosotros no. Y para nosotros este punto de partida es empezar con esta discusión exhaustiva que demuestra realmente la democracia sindical. Fundamentalmente yo rescato una frase de Eduardo donde marcaba distinguir lo secundario de lo principal. Y esto tenía que ver con unir, acercar. Sé que la lucha de aquel momento fue una lucha absolutamente honesta, a pesar de la diversidad de las posiciones. Lo primero que nos había enseñado es la organización desde la escuela. Ahí tiene que comenzar. La preocupación principal era la educación pública y la dignidad del magisterio. Por eso él deja de estudiar en la universidad para dedicarse exclusivamente a la educación popular. Isauro se da cuenta, además por su inmensa sensibilidad social, que el lugar de maestro es su lugar. El maestro no tiene que sufrir tanto como hemos sufrido nosotros, porque si siguen sufriendo como nosotros en el camino, no va a quedar uno. Un lugar bisagra entre lo que existe y lo que debe ser. Allí estaba colocado el maestro. Entonces un grupo de maestros le propone presentar una lista en las próximas elecciones. Las gana ampliamente y bueno, ahí comienza a abandonar los estudios porque esto requería una dedicación exclusiva. Eran tantos los logros
que se obtenía dentro de la tarea, que realmente contagiaba el entusiasmo que él ponía. A mí siempre me impactó su discurso, me impactó la coherencia con la austeridad que vivía, me impactó la valentía y el coraje. Hasta aquí no te hablé de su capacidad. No me interesa hablar de la capacidad de él, me interesa ese profundo renunciamiento. Cómo nos enseñaba en un día de paro, por ejemplo, que han sido muchos y muy duros en Tucumán, que no trabajemos solos, que el maestro solo no podía, que tenía que aprender a arrimar a toda la comunidad que venga a la escuela, a apoyarnos en la comunidad. Y ahí estaba nuestro triunfo. Para mí ATEP fue el modelo de la organización que tenía una estructura, un desarrollo, una conciencia y un trabajo que inspiraba a muchos maestros que buscábamos una organización gremial que todavía no existía en el país. El Sauro era como un puente entre la vieja conducción de CETERA y lo nuevo, y era el que nos decía, bueno muchachos, es así, pero así no se hace de hoy para mañana. En aquellos momentos uno tenía sus impulsos y a veces hasta lo enfrentaba porque como era un moderador, era un hombre que intentaba llevar a puerto la nave, nos tenía que poner algunos parches de agua fría a los que por temperamento, por voluntad, queríamos las cosas más rápidas, más eficaces. Que no hemos resuelto el problema de la deserción escolar, que no hemos resuelto el problema del analfabetismo, que no hemos resuelto el problema de los edificios escolares. Pues bien, conocen ustedes que hay niveles que escapan a la gestión. No somos todavía factor de poder. Llegaremos quizás algún día a ser factor de poder integrado con todos los otros sectores del pueblo, o cuando los gobernantes realmente interpreten y cumplan el mandato del pueblo. Para la Marina la copla era lo más esencial para ella. Te digo, la copla era algo que siempre estaba con ella. Amargura se pasando y hasta la yali bebido. Ay, qué fiero ya había sido, querer y no ser querido. Se recorrió muchos pueblos de la Puna, de la Quebrada, registrando, compartiendo todas estas fiestas populares, ¿no? Si uno llegaba a altas horas de la noche al gremio, estaba Marina trabajando. Ella peleó desde el gremio por los derechos de todos los maestros. Después comenzó a vislumbrar el deseo de unirse con los gremios de la provincia, que forman un frente, que vendría a ser los inicios de un frente de gremios en Jujuy. Tenía un pensamiento de avanzada, progresista, era un pensamiento que partía del pueblo, de las necesidades y las luchas del pueblo y en la defensa total de su pueblo y de su cultura. Llegaban los días de paro o antes de los días de paro, no teníamos la facilidad de los multimedios que existen hoy. Los maestros, los delegados del interior se comunicaban con nosotros a través de radiogramas. Recibíamos radiogramas diciéndonos que era difícil la adhesión del paro, por ejemplo, la Quiaca o Mahuaca, y que la gente necesitaba la presencia de Marina. Llegamos a la Quiaca y una multitud de maestros esperaban en la asamblea. Y yo me acuerdo que le dije, Marina, me parece que va a ser tan difícil la adhesión. Hay un clima de mucha tensión. Dice, no, nada está perdido. Y era increíble. No habían pasado 40 minutos de la asamblea y tenía todas las manos levantadas, adhiriéndose al paro. Creo que los gremios que nuclean específicamente a los docentes, entendiéndose por docente al Estado docente que figura en el estatuto del docente, el que supervisa, el docero, el que dirige, el que imparte, estaremos en desventaja con los otros gremios. Gremio fraterno, un gremio hermano que ha estado con nosotros en la calle, en la lucha, por los mismos objetivos, la reivindicación de la clase obrera. Estos dirigentes, al mismo tiempo, tenían un respeto tan profundo y tan cabal hasta en la última escuelita de la provincia allí donde dirigían el sindicato.
e iban a los actos del 25 de mayo, del 20 de junio o del 9 de julio, a veces como Isauro hasta llevando la bandera, porque esa escuela no tenía bandera. Y cuando se izaba la bandera, se estaba izando también el espíritu del sindicato. A veces te digo que me hablaba por teléfono para decirme prenda la radio a las 11 que va a hablar el general. Entonces él me dice, mira, yo soy peronista, pero de Perón, nada más. De los otros no soy peronista. Yo a estos otros no los quiero, a ninguno. 1973 es el regreso de Perón a Argentina después de 18 años de exilio. Es una inmensa ebullición de las masas juveniles en torno de la liberación nacional y social. Es también una confluencia multitudinaria en Ezeiza. Es también los entrenamientos de los grupos paramilitares preparándose para un genocidio. 1973 es la organización entonces de los maestros en torno de un proyecto cuyos cuadros más lúcidos, cuadros sociales, políticos, intelectuales, maestros metidos muy hondamente en la sensibilidad popular, en los caminos de una nueva educación para América Latina. Es Paulo Freire, es Vietnam, es una serie de países que empiezan a liberarse de las cadenas del colonialismo y del neocolonialismo, y es la inauguración para nosotros de la democracia. Eso conformó de alguna manera el sustrato ideológico de este sindicalismo, que bueno, es el que después, en una segunda ronda, digamos, confluye con el Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes y conforma la CETERA. Uno de esos pocos momentos en la vida en que vos tenés sensación de que lo que estás haciendo es parte de la historia. Tengo fe en Chile su destino. Fueron dos caras muy distintas de ese 11 de septiembre del 73. Por un lado, la constitución de algo que era un acto positivo, y por otro lado, la inmensa tristeza de que un gobierno como el de Allende fuera derrocado de esa manera y instaurada una tiranía tan sangrienta que paradójicamente recién ahora empieza a recuperar el equilibrio histórico de los chilenos, ¿no es cierto?, para poner en su lugar a los asesinos de ese tiempo. La CETERA en el 73 se convierte en una expresión sindical que con mucho dinamismo, por ejemplo, comete la herejía de convocar al primer paro, estando como presidente el general Perón. Todos los años 74, 75 fueron de luchas muy intensas contra el proyecto que representaba el lópez-reguismo en el poder. Hizo que la CETERA, bueno, hasta el 75 llegara en condiciones de movilizar a los docentes y de haber desafiado más de una vez al gobierno justicialista y al propio lópez-reguismo. Los ataques de la AAA empezaron mucho antes, es decir, la represión no empezó el 24 de marzo del 76. Pero una cosa no supimos medir. Quizás todo esto debe haber demandado un poco más de tiempo. Estábamos muy apurados. Despertamos y no nos dimos cuenta que estábamos despertando a la fuerza de la reacción. En el año 75, en Paraná, Entre Ríos, se hace el último congreso de CETERA que dispone un paro. Un paro que tardamos 2 días en esa discusión, y uno de los que se oponía al paro era Isauro. Y él ahí advirtió que lo que iba a venir era mucho peor. Esa noche del 24 de marzo regresa al sindicato cuando todos le dicen:
Isauro, andate porque te van a matar. ¿Por qué no se vienen a dormir para acá? La cosa me parece que está medio fea, vengan a dormir acá. La primera vez en la vida que Isauro me maltrató, me dice, estúpida, vos querés que yo haga una matanza en tu casa. Son de esas personas que cuando toman decisiones vos ves que las tomaron y que por más que intentes discutirlas, ya la tienen en algún lugar decididas que son las más profundas. Y esta debe haber sido una de ellas, ¿no? Tal vez por eso no se casó. Tal vez por eso no tuvo hijos. Y tal vez por eso vivía en un cuartito en el fondo del sindicato. Era un tipo entero, un tipo que vivió demasiadas cosas ahí adentro de ese sindicato y no podía, porque iba a venir un golpe militar, porque un señor Bussi iba a meterse en la vida de los docentes, él dejarle el campo hecho orégano, ¿no? Creo que por eso vuelve. Me parece que Arturo presentía todo este desenlace. Y bueno, pero no lo abandonó a su hermano, ni aún el temor lo hizo abandonar a su hermano. En medio de la noche hay un apagón. Con ese apagón atacan las fuerzas policiales, parapoliciales y militares dirigidas por Bussi. Y mira vos, yo qué tonta, qué ignorante yo, ¿no? Voy a la casa de gobierno con mis hermanos y yo quería que Bussi me atienda. Mira cómo me iba a atender Bussi, para que me diga por qué lo habían... Bueno, yo estaba furiosa. No hemos podido sacar de AT porque habían robado todo, la policía hasta los zapatos les robó, los zapatos que mis hijos le habían regalado. La dictadura se había robado el par de zapatos del maestro. Fíjense cuál es el pensamiento de esta dictadura que era genocidio más neoliberalismo estrechamente unidos. El primer muerto de la dictadura, en la noche misma del 24 de marzo de 1976, es un maestro. Esto es la metáfora de lo que fue esta dictadura. Yo creo que Eduardo tenía claro que el golpe se venía, inminentemente y podía ser realmente muy feroz. El 1 de julio, cuando él se fue, yo todavía le dije, Eduardo, ten cuidado, mira, no, hermanito, no te hagas problema, que todo va a estar bien, dice, si yo caigo preso no ha sido por matar a nadie. Apoyó a muchísima gente a que pudiera escaparse de la dictadura. Y sabía el riesgo que corría, le pedíamos que por favor que dejara todo. Yo ese tiempo tenía un Fiat 600, lo quise vender para que él se fuera. Y me dijo dice, ¿por qué me voy a ir si no he hecho nada? Le digo, te andan buscando. No he hecho nada, dice, yo me voy a quedar. Cuando se produce el golpe militar, Marina y Mirta Ibáñez son detenidas. Ahí había compañeras detenidas, maestras. Y, por ejemplo, cuentan estas compañeras como Marina a determinada hora cantaba coplas, que se escuchaba a lo largo de todo el pasillo de la cárcel. Coplas decidoras que nos fortalecían y nos llenaban la cárcel de alegría, ¿no? Más allá de estar detrás de las rejas, seguíamos cantando, seguíamos riéndonos. Marina está detenida, creo que aproximadamente como 20 días. La dejan en libertad y cuando se va la gorda se da vuelta, era un pasillo largo, se da vuelta, nos mira y nos dice, compañeras, por los maestros no voy a claudicar. Recuerdo que había gente de otros gremios que le dijeron, Marina, venite a Buenos Aires porque la situación está bastante fea,
Ya se sabe que habían desaparecido gremialistas de otras provincias. Y entonces Marina dijo, ¿por qué me voy a ir si yo no estoy haciendo nada malo? Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Unos días antes que Marina fuera detenida, yo tuve una larga charla con ella. Y me había manifestado que el peligro y la amenaza eran mayores. Que ella ya no podía garantizarnos nada en el gremio. Y que, pero sí, había algo, dice, hay algo que te tengo que decir. Pase lo que pase y apliquen la fuerza que ellos quieren aplicar, yo en el gremio voy a permanecer. Yo no voy a abandonar la lucha, no lo voy a abandonar a mis maestros. Un policía que, bueno, fue uno de los máximos asesinos en Jujuy, ¿no? Jair, y temible, causaba terror a todo el mundo. Y Marina se presentaba a la policía fuera a las 10 de la noche, las 12 de la noche, las 3 de la tarde, se presentaba a reclamar por los maestros detenidos. Muchos le decían que era mucho el riesgo que corrían haciendo esto. Ella decía, nunca he estado tan comprometida como ahora. La dictadura dijo, en Cetera había subversiva. Una de las primeras preguntas para cualquier dirigente sindical docente era si estabas en Cetera. Yo siempre lo cuento, yo estuve en más de 105 domicilios de compañeros distintos que me ofrecieron el lugar para ir a pasar la noche, y repetido eso suma más de 2 años, ¿no? Creo que demuestra la calidad y el nivel de solidaridad que había en ese momento. Creo que uno no se iba, uno no se movía porque quería resistir hasta el último, decir, aquí estoy yo no hice nada malo. Yo lo único que he estado luchando al lado de mi pueblo, he estado con mi gente, he querido una cosa mejor, un país mejor. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. La memoria es todo, son las vivencias, son las experiencias, son las frustraciones, todo eso es la memoria. Porque tuvimos la suerte de compartir años de vida con él, años de militancia con él, tenemos el deber y la obligación de transmitir esto que era el gallego, un ejemplo de vida para todos, a nuestros hijos, y que siga siendo el ejemplo de vida para nuestras propias vidas. Le diría gracias por todo lo que nos dio, que me lo imaginé en el ayuno, en las marchas de la Cetera, en la marcha grande, no sé. Que sé que estaría continuando el camino que él comenzó y que todos o algunos queremos seguir. Y que en realidad está. Le diría, hola Eduardo, y sigamos. Fracasaron más allá de la muerte y la desaparición de estos compañeros, porque ellos están y la obra que hicieron está, así que habrán podido cortar algunas raíces, pero no cortaron el árbol, ¿no? Ni las raíces principales, porque fueron naciendo y se fue reproduciendo esto. Y bueno, ese es un compromiso que tenemos de por vida, es decir, no solamente seguir luchando por nuestros detenidos, desaparecidos, por todos, sino también con el compromiso de por vida, de seguir defendiendo una educación que le sirva al pueblo, una educación al servicio del pueblo y una cultura que valorice todas las capacidades del pueblo, ¿no? Vamos. No digo más nada, porque ya con eso te digo, vamos. Y sé que viene. Y sé que vamos. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Señores jueces, nunca más. Y un vuelo salvaje advierte lo cerca que estoy de entrar en un mundo descomunal. Si
siento mi fragilidad. En este escenario faltan 30.000 militantes que tuvimos los argentinos, faltan los 30.000 mejores de nosotros, los que pelearon por la dignidad de nuestro pueblo, los que asumieron la historia argentina como un desafío y que hoy no están precisamente por eso. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad.